De las 13 colonias a los 50 estados. Independencia y expansión de los Estados Unidos. Independencia. La nación de los Estados Unidos de Norteamérica tuvo su origen en los territorios que los ingleses colonizaron en la costa atlántica de América del Norte, donde habían logrado establecer 13 colonias, las cuales fueron incorporadas al Imperio Británico. A finales del siglo XVIII, dichas colonias, por medio de sucesivas guerras contra Inglaterra, consiguieron emanciparse del dominio anglosajón. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, no solo porque sirvió de ejemplo a las colonias hispanoamericanas que aspiraban también a su liberación, sino fundamentalmente por el preponderante rol que el país de Washington desempeña en el mundo contemporáneo. Las 13 colonias. De 1637 a 1733 se establecieron en la costa atlántica de América del Norte 13 colonias inglesas, a saber, Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia. No todos ellos ingleses, sino también franceses, ingleses, irlandeses, escoceses y alemanes. Características. Estas colonias, gracias a su espíritu eminentemente laborioso, como a sus inmensas riquezas del territorio, consiguieron en pocos años progresar grandemente, a la vez que su población experimentó también un considerable crecimiento. Disfrutaban de autonomía política, es decir, que eran prácticamente libres e independientes. Hacían uso de sus libertades y derechos, y asimismo cada colonia elegía sus propias autoridades, a la vez que resolvía sus propios problemas. Guerra de Independencia. La prosperidad de las 13 colonias se vio alterada cuando Inglaterra, escasa de recursos, impuso 3 gravámenes económicos a dichas colonias, a saber, dispuso que las propias colonias deberían pagar los gastos que ocasionaron el ejército inglés destacado en ellas. Creó el papel timbrado, papel sellado para el uso de los contratos. Estableció finalmente el impuesto del té. Estas medidas no solo originaron la protesta unánime de parte de los habitantes de las 13 colonias, sino que decidieron romper todo anexo que los ligaba a la madre patria. Fue en el primer Congreso de Filadelfia, 1774, al que asistieron en condición de delegados George Washington y John Adams, que solicitaron la abolición de todas aquellas leyes que imponían contribuciones a las colonias sin el consentimiento previo de estas, fieles a la inviolable tradición inglesa de que no existe impuesto sin la aprobación de los que deben pagarlos, reclamando para sí las mismas libertades y derechos de que disfrutaban los ingleses del Viejo Mundo. El gobierno respondió con medidas de fuerza y con el envío de más efectivos militares, originando encuentros como el de Lexington, favorable a los colonos. Un segundo Congreso de Filadelfia, 1775, llamado Segundo Congreso Continental, con la participación de todas las colonias, decidieron formar un ejército de milicias coloniales para enfrentarse a Inglaterra, siendo designado comandante supremo de tales tropas George Washington. Dicho Congreso, asimismo, suscribió el 4 de julio de 1776 el Acta de Proclamación de la Independencia de las 13 colonias, redactada por una comisión en la que figuraban Washington, Jefferson y John Adams. Las acciones militares. Las principales acciones militares libradas en la Guerra de la Independencia norteamericana fueron las que tuvieron lugar en Boston y en la frontera con Canadá, 1776, favorables a los colonos. La Batalla de Saratoga, 1777, que constituyó el primer triunfo importante sobre los ingleses. La Batalla de Yorktown, 1781, librada con la ayuda de Francia. Significó otra victoria para los insurrectos coloniales y selló la independencia norteamericana. La Paz de Versalles, triunfo final. Por el Tratado de Versalles, suscrito en 1783, Inglaterra reconocía finalmente la independencia de los Estados Unidos. Los forjadores de la independencia norteamericana fueron George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. George Washington, con la ayuda de los franceses Lafayette y Rochambeau, consiguió derrotar a los ingleses en Trenton y Yorktown. Después de librar
a sus países lo organizó eficientemente, a la vez que hizo aprobar la Constitución Federal. Fue el primer presidente de los Estados Unidos elegido en 1789 y nuevamente por segunda vez en 1793. Está considerado como el fundador de la independencia norteamericana. Ayuda de Francia. Francia, rival y enemiga de Inglaterra, ayudó a la independencia norteamericana, para lo cual envió no solo dinero, soldados y armas, sino también poderosas fuerzas navales y generales de gran figuración. Finalmente, ambos países firmaron la Alianza Franco-Americana, con la finalidad de defender aquella independencia proclamada. Y entre las acciones militares realizadas con la ayuda de tropas francesas se destaca la Batalla de Yorktown, 1781. Expansión. Desde el momento de la independencia, las 13 colonias que formaron inicialmente Estados Unidos experimentaron un proceso de expansión demográfica, territorial y económica que, junto con la consolidación de su sistema democrático, puso las bases de la gran potencia en que iba a convertirse tras la Guerra de Secesión. Crecimiento demográfico e industrial. A lo largo del siglo XIX, la población de Estados Unidos creció extraordinariamente a causa de dos factores. La constante llegada de inmigrantes europeos, en su mayoría jóvenes, procedentes sobre todo de Gran Bretaña, Irlanda y Alemania. La alta tasa de natalidad. La población pasó de menos de 4 millones de habitantes en 1790 a 7 millones en 1810, 13 millones en 1730 y 40 millones en 1870. Los Estados Unidos experimentaron un fuerte crecimiento económico, sobre todo a partir de la década de 1830. Ello se debió a la disponibilidad de una mano de obra abundante y joven, el desarrollo de las innovaciones técnicas, especialmente en la industria textil y en la navegación a vapor, la temprana aplicación de los métodos de división de trabajo y producción en cadena en las fábricas. La industria textil, beneficiada por el perfeccionamiento de máquinas, impulsó la industrialización en un primer momento. Después, la expansión de las líneas férreas dio origen a una poderosa industria siderúrgica, que pronto se convirtió en el motor del desarrollo económico. Expansión territorial. El presidente James Monroe, 1758-1831, justificó la expansión en el continente frente a la presencia de las potencias europeas, con la llamada Doctrina Monroe, 1823, resumida en la fórmula América para los americanos. La expansión se efectuó mediante la compra. En 1803 se compró la Luisiana a Francia y en 1819 la Florida a España. Alaska fue comprada a los rusos en 1867. La anexión y la guerra. Texas fue incorporada en 1845, mientras que California y Nuevo México fueron cedidas por México en 1848, tras la derrota en la guerra. Paz de Guadalupe, Hidalgo. La colonización. La llegada masiva de colonos permitió la expansión hacia el oeste, favorecida por las grandes extensiones de tierras cultivables y las minas, sobre todo las de oro de California. El ferrocarril facilitó el asentamiento de la población en las nuevas tierras y permitió la especialización económica de las diferentes zonas. Cereales en las praderas centrales, plantaciones de algodón en el sur con mano de obra esclava procedente de África, industria en el noroeste. La democracia estadounidense. El Partido Federalista y Republicano se turnaron el poder hasta la elección de Andrew Jackson, 1767-1845, representante del nuevo Partido Demócrata, como presidente, en 1829. Apoyado por los pioneros del oeste, Jackson consolidó la democracia estadounidense con la introducción del sufragio universal, 1830. Jackson ocupó la presidencia durante 2 mandatos seguidos, hasta 1837, pero la democracia que permitió la participación política de sectores más amplios de la sociedad fue continuada por los posteriores presidentes, republicanos o demócratas. La expansión hacia el oeste, cuyos colonos demandaban del gobierno tarifas proteccionistas para su incipiente producción agrícola, supuso una amenaza para los estados esclavistas del sur, partidarios del libre comercio. El enfrentamiento entre los estados del norte y el oeste con los del sur se agravó por la denuncia
que los primeros hicieron del esclavismo. Una serie de compromisos mantuvieron el equilibrio político hasta el estallido de la Guerra de Secesión.